Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Yo soy Ana María de Mena, estoy en la provincia de Neuquén hace 20 años por un enamoramiento con San Martín de los Andes. Pero mi lugar de origen es el partido de Florencio Varela, Los Pagos de Guillermo Enrique Hudson, un escritor que muchos creen inglés, pero era tan criollo como el mate cocido, más o menos. Me enorgullece ser de esos pagos, aunque estuve muy poquito ahí. En realidad, mi desarrollo fue en lo que antiguamente fue el Pago de la Magdalena, que abarcaba Florencio Varela, el partido de Berazategui y el partido de Quilmes. Tengo una gran pertenencia con ese pago, con su historia, porque allí nací, allí están mis muertos queridos, allí nació mi hijo. De todas maneras, llegué hace muchos años a San Martín de los Andes de paseo en familia. Me enamoró el verde, el lago, pero sobre todo el verde, los bosques fueron un gran enamoramiento. Así que el año siguiente en familia volvimos a vivir. Yo llegué con 5 libros publicados, con algunos premios, una faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, 2 premios de la Cámara Argentina de Publicaciones, pero en San Martín de los Andes, que es una ciudad muy culta, muy diversa, compleja, maravillosa, donde hay posibilidades para todas las manifestaciones culturales, advertí que tenía que empezar de nuevo. Hay una anécdota que a mí me parece divertida, porque justamente a poquito de llegar, como tengo una gran pertenencia con las bibliotecas, porque de alguna forma la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Mis Pagos me formé allí, fue como el faro luminoso de mi vida, por lo menos de mi vida con los libros, y también como persona. Entonces, a poco de estar en San Martín, creo que a los 2 o 3 meses, me asocié a la Biblioteca Popular 9 de Julio, una biblioteca ya más que centenaria. Y fui justamente con este libro, que es el que tiene más galardones, medallas y diplomas, nunca dinero, pero bueno, no importa. Me dio muchas alegrías. Paloma Blanca, biografía de Julieta Lanteri. Y llevé otro más, llegué a la biblioteca, me asocié y a la semana siguiente llevé este y otro libro, llevé los libros premiados. Y la bibliotecaria me miró y me dijo, sí, y nada, vengo a donarlos. Y ahí me di cuenta que en San Martín de los Andes, como todo lugar donde la gente llega, el espacio hay que ganarlo. Ahora me divierte, en aquel momento dije, pero caramba, los premios. No lo dije desde la soberbia, lo pensé desde el lugar de persona que había sembrado con ediciones propias, además, porque mis libros los hago yo, no tengo editoriales, salvo algunos libros que me han contratado para hacerlos. Yo soy autora y editora. Y no son libros de autoayuda. Si quisiera ganar dinero, iría por ahí. Son libros de historia. Así que es como remar en dulce de leche todo el tiempo, porque suelo decir, porque además estoy convencida de eso, que en general la historia de los géneros literarios es un poco la Cenicienta. Los concursos, las becas, los subsidios, la mayoría son para poema, cuento corto, novela corta, microrrelato. Y en general la historia siempre queda un poco atrás. De muchos concursos, becas y subsidios, cada 10, medio es para la historia. Igual, esto que digo, lo digo
desde un lugar amable, porque yo puedo editar mis libros, con esfuerzo, con trabajo, y suelen ser ediciones dignas, correctas, ¿no? Con el mejor papel que puedo pagar. O sea, no estoy enojada con nadie, digo que sería bueno tener más incentivo para la publicación en historia. Pero volviendo a mis orígenes, yo crecí de la mano de los clásicos en una biblioteca popular. Y mi pertenencia, de hecho, lo primero que hice en San Martín, cuando llegué, fue asociarme a las bibliotecas populares. La 9 de julio y la 4 de febrero, que son las dos bibliotecas más antiguas. Y son lugares de pertenencia. Yo entro a las bibliotecas como si entrara a mi casa, como entro a los museos y a las galerías de arte. Siento una gran afinidad con la pintura, con la música y obviamente con las letras. Y voy a contar algo por ahí divertido. Había ocurrido hace muchos años un crimen muy desgraciado que salió en las primeras páginas de muchos diarios y en los medios sensacionalistas de mi época, que fue el asesinato de una muchachita en Florencio Varela, que fue el caso Pengerek, Norma Mirta Pengerek. Las ediciones amarillistas chorreaban sangre y a mí me daba un poco de vergüenza, entonces cuando empecé a ser un poco más grande, yo no decía que era de Florencio Varela, hasta que un día descubrí a Hudson y cambié el lugar en el que me ponía de esa cosa de vergüenza, porque inclusive recibía cargadas. En una oportunidad, un amigo bromista de un centro cultural me mandó una carta postal, en la época que se usaban las cartas postales, y puso en el sobre: Ana María de Mena, y entre paréntesis, nacida en Florencio Varela. Así que fue un escritor, Guillermo Enrique Hudson, el que me salvó de esa cosa que me avergonzaba en algún momento en una época. Los libros me han acompañado siempre, desde aquellas primeras ediciones de la biblioteca de Carlos Vigil. Recuerdo entrañablemente las tapas de La Hormiguita Viajera, que hoy se habla de La Hormiguita, se mira desde un lugar de cuestionamiento, hoy se cuestiona casi todo, está bien cuestionar, pero digamos, en mi infancia La Hormiguita Viajera fue un lugar cálido, fue un libro que amaba, esa tapa anaranjada. Hace poco encontré en las redes la tapa de la edición que yo tuve y la guardé porque las lecturas empezaron por ahí. Y guardo, a pesar de mis mudanzas, donde fui desprendiéndome de algunos libros, fui donando, fui regalando lugares donde me parecía que podían estar, guardo 3 ejemplares de La vida espiritual de Constancio Vigil, que me regaló una maestra cuando tomé la primera comunión, porque eran las lecturas de la época, ¿no? Así que los libros han sido buenas compañías. Y como tengo un solo hijo, cuando llegaban los cumpleaños, ¿qué regalos compraba esta mamá? Y compraba libros. ¿Y qué decía el niñito de 5, 6, 7 años? Siempre libros, soy el único que regala libros. Pero siempre le decía, como hijo único, los libros van a ser una buena compañía. Y sentí que había sembrado más o menos bien cuando él, que hoy es cineasta y que miraba muchísimas películas, cuando tenía una penitencia, la penitencia era cortarle la pantalla. ¿Y qué hacía? Agarraba libros. Y bueno, es un placer saber que los libros son una buena compañía, porque cuando mamá no esté y papá no esté, bueno, los libros serán una buena compañía, además de las amistades de carne y hueso. He trabajado con mucha alegría integrando la comisión de la Biblioteca Popular 9 de Julio en San Martín de los Andes, un lugar que elegí para vivir, un lugar que no fue casual, fue un lugar elegido, en un
departamento, como en muchos lugares de la Patagonia, donde la sociedad un poco se divide en nacidos y criados, y los que vinimos y llegamos a veces tenemos que rendir examen. A mí me tocó rendir unos cuantos, pero fue a través de los libros que los aprobé. Yo llegué en 2004, hace ya casi 20 años, y en algún momento alguien que estaba en el área de cultura me dijo: ¿no querés venir a hacer una exposición? Que tengo ganas de hacer una exposición de fotos del muelle del lago Lácar. Y la gente me iba prestando fotos para esa exposición y me iba contando las historias. Y yo las escribía porque generalmente eran recuerdos afectivos de historias muy lindas. Cuando ya estuvo preparada la exposición, hablé con esa persona, que es Fernanda González, hoy está en la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante y ha de hecho trabajado mucho en materia cultural en San Martín. Le dije: mira, ya está la exposición, podemos ponerle fecha de inauguración. Y me dijo: uy, qué lindo, vamos a hacer una linda invitación. Y yo le digo: mira, las invitaciones generalmente se guardan un tiempo y después se tiran. Mucha gente no las guarda, las tira. Si hay algún dinero, ¿por qué no imprimimos estas historias? Y cuando leyó dijo: sí, vamos a hacerlo, y surgió un cuadernillito con la historia del muelle sobre el lago Lácar. Ese fue mi primer trabajo para San Martín de los Andes. Y no paré, ya tengo varios cuadernillos, 4 publicados con historias cortas o con historias de lugares emblemáticos, y varios libros. Después de eso surgieron algunos proyectos de la Universidad del Comahue, porque mi vida laboral en San Martín fue ser docente. Allí me retiré, pero en el medio dejé un par de libros hechos con compañeros de trabajo a través de proyectos de extensión. Uno de ellos es Hotel Los Andes, que cuenta la historia del primer hotel 5 estrellas de la Patagonia que todavía está en pie, el lugar donde se alojó Pablo Neruda y donde hubo muchas historias con personajes y pasajeros ilustres como Dominguín, Alfredo Alcón, se filmaron películas, bueno, Marone Chinzano, gente de muy alto nivel que venía a la provincia a cazar o pescar, se hospedaba allí. Después hubo otro proyecto de extensión que dirigió Pablo Bestar y que fue el desarrollo de la cuenca Lácar-Nontué, pero que también estaba un poco vinculado con Pablo Neruda, con la historia forestal, con su llegada, con un personaje impresionante que vivió acá en la provincia, que fue un ingeniero forestal, Sergio Yakovskoy, que además era un noble ruso emparentado con la nobleza y que tuvo que escapar después de la Revolución del 17, un científico extraordinario que catalogó especies con su apellido porque fue un gran científico. Otros trabajos vinculados con el nacimiento del turismo en la zona. Ese es el segundo o tercer libro. Después ocurrió que en una feria del libro, una librería importante de San Martín de los Andes, comentó que la gente, los turistas sobre todo, pedían libros y solamente había un libro con la historia de San Martín muy grandote, muy pesado, físicamente pesado, no por la lectura. Y alguien le dijo: bueno, ¿por qué no hacen uno ustedes? Y terminé haciéndolo yo, y hoy es Historia de una postal, que durante muchos años, creo que 6 o 7 años por lo menos, fue el libro más vendido en ese lugar que es la librería que más vende, ¿no? Otras llegaron después, pero esa es la librería que, por la ubicación, por la tradición, por cómo tratan al cliente, cómo buscan los libros que se encargan, es una librería que vende mucho. Y después de Historia de una postal llegaron otros. Llegó McLovy y el pueblo, 70 años de pasión en el Lácar, que esto también es interesante para subrayar. El Club Lácar, la Asociación Deportiva Cultural Lácar, es el primer club que todavía está como institución presente en el pueblo y es el que inició
la práctica del esquí y otros deportes. Y prácticamente el deporte, el esquí en la provincia, se inició allí en el Cerro Chapelco. Y es muy ilustrativo del nivel cultural de San Martín de los Andes el hecho de que un club, cuando estaba por cumplir 70 años, quisiera editar un libro con su historia. Ese es otro libro que me dio muchas alegrías. Después llegó el 40 años, Contar los 40, perdón, que es el libro que cuenta la historia de los 40 años de la sede universitaria en San Martín de los Andes, que también me pidieron. Después llegó Maclovia y el pueblo, es un libro que edité yo, con la historia sanmartinense a través de los relatos de una vecina memoriosa, una vecina muy querida, y otra vez las bibliotecas, porque es la historia de Maclovia Torres y sus recuerdos, que fue una bibliotecaria destacada en la provincia, reconocida por la provincia de Neuquén, y también estuvo entre el tiempo que estuvo como empleada y después le pidieron que siguiera trabajando cuando ella se jubiló, porque tenía tanta pertenencia, sembró tanto. La habrán nombrado seguramente, creo que Marisa Godoy, en estos encuentros que hace esta querida biblioteca, también la nombra, porque ella enseñó a mucha gente, le acercó los libros necesarios como para que se hicieran lectores, que le pidieron que siguiera en la comisión directiva, y tiene una trayectoria de 45 años en las bibliotecas. Esa mujer muy querida, que está aprendiendo a usar computación pasados más de 90 años como tiene actualmente, me dijo: señora, yo quiero hacer un libro y quiero que usted lo haga. Y en ese momento sentí que me estaban premiando, porque Maclovia es muy derecha, muy memoriosa, una referente en materia de historia y de las instituciones, porque ha trabajado mucho en muchas instituciones sanmartinenses, así que yo sentí como un premio. Y un premio re lindo. Ahí salió otro libro que todavía está circulando en el 2019. Después, en el medio participé en varias antologías, algunas de la UBA, del CONICET, de encuentros de patrimonio arquitectónico, de patrimonio cultural. Yo estoy muy ligada al patrimonio, de alguna forma intervengo, es un tema que me apasiona. De hecho, en San Martín de los Andes promoví que un callejón se llamara Guillermo Enríquez Hudson, y hoy lleva su nombre en un barrio sanmartinense. También promoví que una plaza lleve el nombre de Julieta Lanteri, y ahí está la plazoleta. Con gente, por supuesto que no lo hice sola, me acompañó gente con sus firmas, con sus gestiones. Y finalmente, estamos acá hoy en el día que yo voy a presentar la semblanza de Sara Elena Lauría, que fue una mujer que llegó en los 70, 80 a nuestra provincia. Aquí se tuvo que erradicar junto con el marido y el hijo por estas cuestiones de la política y de los años oscuros de nuestro país. Y cuando regresó fue una de las fundadoras de la Asociación Neuquina de Artistas Plásticos, que está cumpliendo 50 años. Fue una de las primeras directoras de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Yo no tuve la suerte de conocerla, pero escuché algunas anécdotas de ella, porque además el Centro de Iniciación Artística número 5 de San Martín de los Andes lleva su nombre. Pregunté por ella y fui atando cabitos, y bueno, empecé una investigación que, por interrupciones debido a los otros libros, recién aparece ahora. Y retomo lo que ocurrió cuando apareció la cuarentena. En esos años yo era presidenta, cuando aparece el COVID-19, yo era presidenta de la Asociación Amigos del Museo Primeros Pobladores. Y un vecino que es socio, que ha vivido en Neuquén Capital y en San Martín de los Andes, un día se acerca con un libro y dice:
Este libro tiene el nombre de las calles de Neuquén y quién fue cada uno de los que dieron nombre a las calles. ¿Por qué no hacemos uno así de San Martín de los Andes? Y bueno, ahí decidimos, prendió en la comisión directiva esta idea, decidimos hacer un libro, 5 señoras, María de la Paloma Martínez Fernández, docente del Comahue y amiga e integrante de la comisión, dijo yo acompaño, Mabelines Martínez dijo yo acompaño, Margarita Schroeder dijo yo acompaño y Liria Mabel Mora dijo yo también me sumo. Y entre las 5, en cuarentena, encerradas, sin mucha bibliografía que consultar, pero con internet, hicimos la biografía y los detalles que tienen que ver con las calles del casco céntrico de San Martín de los Andes. Eso fue un poco una patriada, pero bueno, el libro está ahí, está circulando, fue editado. Ahí también me distraje un poco hasta que llegó Sara Lauría, maestra del fuego. Esto es un pequeño repaso que espero que no sea tedioso de lo que estuve haciendo en estos años en este lugar que me gusta decir que hay un libro emblemático de la provincia que es donde estuvo el paraíso. Yo vivo en un paraíso que tenemos que tratar de seguir cuidando, que es San Martín de los Andes. Pero también hice otras cosas en esta provincia. En alguna oportunidad, siendo docente de la Universidad del Comahue, me llamó por teléfono un día quien era en ese momento el decano, Marcelo Mancini, y me dijo, Ana, tenemos una iniciativa en Aluminé y esto es un proyecto que vos tendrías que hacer y si vos no lo hacés, no lo va a hacer nadie. Me duró un poquito la píldora y yo entré arrebatadamente como suelo hacer. Hubo un funcionario nacional que una vez en una presentación de un libro dijo, Ana es como un forté, uno le da cuerda y arranca y la pierde. Y sí, con los temas que me gustan arranco y para seguirme hay que tener un galope permanente. Ese proyecto fue a través de una alianza, un convenio entre la Universidad Nacional del Comahue y el municipio de Aluminé. Y era para hacer un proyecto de rescate cultural de los vestigios que hay en Aluminé de un gran neuquino por adopción que fue Juan Benigar, Yanko Benigar. Bueno, ahí estuvimos viendo, hicimos un proyecto con Ricardo Druck, un guardaparque que trabajó en Aluminé y bueno, también yo lo conozco porque es un amigo de San Martín de los Andes. Trabajamos durante un año entrevistando gente, haciendo recorridas, buscando, indagando. Salió un proyecto muy lindo de rescate turístico-cultural, Huellas de Juan Benigar. Cambió la administración municipal y el proyecto quedó guardado. Y para el centenario de la Biblioteca Popular 9 de julio en 2017 se hizo, entre otros festejos, una cena. A la cena estaba invitado un querido escritor, Raúl Mansilla. En algún momento lo vi en una mesa, no lo había visto en esos días que fueron de mucho trajín porque había muchas actividades por el centenario. Me acerco a saludarlo, Raúl, ¿cómo está? Nos estuvimos viendo cuando yo andaba buscando datos de Juan Benigar y me dice, Ana, me acuerdo, estaba sentado, me tomó el brazo, me dice, Ana, te están buscando en Aluminé porque se va a hacer un libro sobre Juan Benigar. Bueno, 2 reuniones, un trabajo en equipo y surgió Juan Benigar, Voz Sutil de la Tierra. Y ahí yo tuve una enorme alegría que fue encontrar el origen de las telas que hacía don Juan Benigar en el telar que él había adaptado, que lo convirtió en hidráulico a partir del telar mapuche que él conoció con su primera esposa, que fue Xeipuquín,
y buscando en las vacaciones, unas vacaciones de verano, entre diciembre y marzo, que empezaban las clases en la universidad, y ahí supimos, con mucha alegría para la gente de Alumine y sobre todo de la biblioteca de Alumine, que era la que tuvo la iniciativa de hacer el libro, otra vez las bibliotecas, estos lugares amables donde es grato entrar y encontrarse con gente que lucha, pelea y siembra por las mismas cosas, y ahí pude dar a conocer que la primera industria textil, y acaso una de las primeras industrias de la provincia de Neuquén, fue a partir del telar de don Juan Benigar, que hacía unas telas extraordinarias, que 70 años después de la partida de Juan Benigar en Alumine hay un tapado impecable hecho con las telas surgidas de su telar. Le vendía las telas don Juan Benigar a Gatti Chávez, la tienda top de Buenos Aires de los años 40, 50 y 60. Las cosas importadas más extraordinarias, de mejor calidad, también las más caras, estaban junto a las telas de don Juan Benigar. También le vendía a todo el mundo que podía pagar sus telas. Bueno, para cerrar este encuentro amable, gracias a una invitación amable de la gente de esta biblioteca, puedo decir que yo encontré mi lugar en el mundo, en esta provincia que quiero mucho, donde los libros que son hijos de papel para los autores, yo ya tengo más libros de aquí de la provincia que de mi provincia de origen, que es Buenos Aires. Y los libros son hijos de papel, y yo a veces a mi hijo le digo, vos ya sos parte de una familia numerosa. Hice 13 libros y la mayor parte son de acá, donde, sin renegar de mi corazón de Buenos Aires, tengo una buena parte aquí donde espero que queden mis recuerdos a través de mis libros. A veces ocurren situaciones que son incomprensibles a los más pequeños. Así pasó con Pablo, el hijo de Sara, que entendió cuando fue adulto circunstancias relacionadas con su madre. De los años de infancia, él recuerda: cuando yo era chico me costaba aceptar que había muchos pibes que eran como hijos de mi mamá y que yo estaba lleno de hermanos que no vivían en mi casa. Reflexiona aludiendo a los alumnos de Sara, que a veces ella llevaba a sus casas para reforzar la enseñanza o para mostrarles algo nuevo. Y también agrega: en una oportunidad en que acompañaba a su mamá durante una compra, pasó lo siguiente: mientras el vendedor pesaba lo que Sara había pedido, ella se alejó de la balanza para ver los productos de una estantería, mientras su hijo fiscalizaba el peso. Cuando salieron del local, él le reprochó que no controlara al comerciante, que podía ser deshonesto al pesar la mercadería, aprovechando que ella no vigilaba la acción. Sara le respondió de manera terminante: si me roba, el problema es de él. La anécdota es bastante ilustrativa de los criterios de Sara para enseñarle a su hijo.